Buenas noches, jóvenes, señoritas. Empezaremos la clase. Yep. La práctica 1 era hasta hoy día. Algunos no me han presentado. Algunos me han presentado y no sale su nota acá. ¿Por qué no sale su nota acá? ¿Por qué no sale su nota acá? Es porque están usando otro correo. Tienen que usar el mismo correo con el que se han encontrado, con el que se han identificado en Classroom. Y todavía tengo, por ejemplo, ¿quién será este L. David CSZ? Si no tiene nota, no se queje después. Les he dicho usen su nombre. Y no soy adivino. ¿Quién será Kendra? ¿Qué? Dice, ¿Mm? ahí dice, sí, no entregó, dice, ay, ya entregado ayer. Por eso, para usar los formularios tienen que usar sus mismos nombres, sus mismos correos. ¿Entienden? Por eso no los identifica. Si no usan sus mismos nombres, sus mismos correos, el sistema no los va a reconocer. Uy, ya valimos. Así Y que ahora, Así que cambien sus nombres por sus nombres originales. O ya que usas el celular de otra persona, Maribel, créate una cuenta en Google y cuando entres a Classroom, en Classroom te va a pedir identificarte. Te va a decir y entrar con un correo o gestionar con otra cuenta de correo. Aquí te vas a poner añadir otra cuenta una cuenta con tu nombre. pero en Classroom también estoy con esa cuenta. Por eso, pues, o sea, tienes el código de Classroom, créate una cuenta de correo que tenga tu propio nombre y te pones aquí, o sea, te va a salir, en el celular puedes usar uno o dos nombres o dos cuentas de correo, no importa, puedes usar varias cuentas de correo, pero cuando te identifiques en Classroom, aquí le pones cambiar de correo, Ya, puedes ir cambiando de correo. Eso para que no tengamos problemas. Después he tenido problemas con mecánica porque estoy manejando esto de forma por scripts y directamente sus notas pasa a la planilla de notas. Así que si no encuentra su nombre es porque está mal escrito su nombre o se ha registrado de mala manera. Con eso aclarando, empecemos la clase del segundo tema. Segundo tema, álgebra de Boole. dice, Dime. entonces vas a dar tiempito para entregar, hasta más tarde. Sí, no hay problema. Ah, ya. Entonces, empecemos con el segundo tema que va a ser álgebra de Boole. Ya está en Classroom un pequeño PDF donde está indicando la teoría de álgebra de Boole. Desde el punto 3, álgebra de Boole, álgebra de conjuntos. ¿Qué es el álgebra de Boole? En 1847 el matemático inglés George Boole desarrolla un álgebra que afecta al conjunto de dos tipos. O un conjunto está vacío o un conjunto está lleno. Este señor, este señor de acá se llama George Boole. George Boole entonces nos entrega una nueva álgebra. Una álgebra donde solamente que nos dice está vacío o está lleno. Es lo que manejamos en sistemas digitales, ¿no ve? Hemos dicho o está apagado o está encendido. Entonces George Boole nos da esta pauta con una matemática nueva o con una álgebra para que nosotros podamos desarrollar cierto tipo de ejercicios. ¿Saben álgebra, no ve? ¿Qué operaciones tiene la aritmética decimal que ustedes conocen? ¿Qué operaciones tiene? ¿Qué operaciones conocen del álgebra decimal? Quiero saber qué operaciones conocen. Suma, multiplicación, división, potencia. ¿Cuáles? ¿Cuáles dices, Chambi?
Los generales, pues dice, creo que son suma, resta, multiplicación, división, potencia, Suma, eh, resta, ¿qué más? multiplicación y división. Esos son los principales. Esos son los principales, los cuatro principales. Suma, Bien. resta, multiplicación, división. La potencia es multiplicación. La raíz es división. División. Entonces las cuatro básicas son suma, resta. En el álgebra de Boole, en el álgebra de Boole nos proponen las siguientes operaciones matemáticas. Ya que es una lógica de conjuntos, nos dice que pueden ser disyuntivas, perdón, conjuntivas o disyuntivas. Ese es el símbolo de conjuntivas y o disyuntivas. Entonces, ¿a qué se refiere que sea conjuntiva, disyuntiva? Esto también les voy a hacer recuerdo, me encanta hacer este recuerdo. Han pasado filosofía en colegio, ¿verdad? Sí. ¿Se, ¿Se acuerdan lógica de proposiciones? Mi profe de filosofía era una lágrima. ¿Se acuerdan lógica de proposiciones o no han llevado lógica de proposiciones alguna vez? Cuando un argumento tiene No, y, o cuando un argumento es válido o inválido. ¿Han hecho eso o nunca han hecho eso en filosofía? Recuérdense de su, nunca, profe, yo nunca he llevado eso. recuérdense de su juventud. No, ni idea. Ya. Entonces hablamos de operaciones de conjuntos, la operación conjuntiva, cuando estamos hablando de suma. Y que estamos hablando de intersección de conjuntos o disyuntiva y hablamos de multiplicación. Es decir, en la álgebra de Boole solo existen dos operadores. Solo existe la suma. ¿Y cuál más? Y la multiplicación. Entonces, cuando hablamos de la lógica del álgebra de Booleana o el álgebra de Boole, vamos a hablar de suma o de multiplicación. La suma vamos a hablar como conjuntiva, es decir, vamos a usar la palabra o. No encuentro mi acento. Y cuando hablamos de multiplicación vamos a hablar la palabra y. ¿No ve? Ustedes cuando hacen un grupo, ¿no ve? Dicen, vamos a sumar a los del A más los del B, ¿no ve? Y vamos a hacer un solo grupo. O dicen de forma disyuntiva, solamente vamos a formar a cierto grupo del A y a cierto grupo del B. Esa es la disyuntiva. Conjuntiva, disyuntiva. A ver, ¿cómo les puedo poner esto como ejemplo? Por ejemplo, cuando ustedes se unen dos grupos. Cuando se unen dos grupos o cuando se juntan para hacer algo como grupo. Entonces los dos grupos se vuelven uno solo. Y cuando ustedes, digamos, de dos cursos distintos, del curso A con el curso B, seleccionan los mejores jugadores para que formen un solo equipo, de manera disyuntiva, o sea, dejando al resto aparte. Solamente se quedan los que pueden jugar fútbol o los que saben jugar fútbol, en este caso. Entonces, a eso se refieren los operadores matemáticos. Solamente vamos a ver suma y multiplicación. Y un tercer operador que va a ser el complementario, o que mi operador va a estar afirmado o va a estar afirmado o negado. Este de acá es vacío, afirmado o negado a la inversa. Ahorita vamos a ver esos detalles. Entonces, la operación que vamos a ver, suma, multiplicación, afirmado o negado. No vamos a ver más. No existe división, no existe resta, no existe potencias, no existen todas esas operaciones. Solamente en el álgebra de Boole, suma, multiplicación y su complementario. ¿Se entiende hasta acá? ¿Cuál sería el complementario? Dice. Cuando es Solo algo, sería cuando es algo afirmado, o sea, digamos A, ¿cuál sería su complementario? Si mi valor es afirmado, este valor es afirmado, ¿cuál sería su complementario? igual a A. A igual a A, pero ¿qué es distinto a afirmado? Negado. A afirmado, a negado.
A eso me refiero. Ok. Ese es su complementario. Se complementa con su negación. Es verdad, es falso. Nada más. Suma, multiplicación y complementario. Ha afirmado, ha negado. Entonces sigamos con el texto. Entonces nos va a decir que es una suma, una multiplicación o un complementario. Entonces, de ahora en adelante vamos a denotar la unión de más, intersección con el signo más y la intersección con un punto que es la multiplicación. Entonces, cuando hablamos de suma vamos a hablar de un o multiplicación y hablamos de un i. ¿Listo? Hagamos un pequeño ejercicio. Aquí me dice, para la unión S es igual al conjunto A más el conjunto B. Para la intersección S es igual al conjunto A por el conjunto B. Entonces, vamos acá. El funcionamiento de la suma lógica. Si es S igual a A más B, la función del valor lógica va a ser 1 cuando A o B valen 1. O también se conoce como la función OR, o. Esto en inglés, el O es OR en inglés. Cuando hablamos de O, va a ser OR en inglés. Otra forma de representarlo se llama con una tabla de verdad. Este de acá ya es una tabla de verdad. Es lo que vamos a ver durante todo lo que es el semestre. El diseño de tablas de verdad. ¿Cómo funcionan las tablas de verdad? Vamos a ver lo siguiente. ¿Qué valores puede tener mi A? ¿Y qué valores puede tener B? En primer lugar, B puede ser 0 o afirmado, ¿no ve? O puede ser negado o afirmado. ¿Sí o no? Entonces, A puede ser negado, negado. ¿Qué valor más puede ser A? Puede ser afirmado, afirmado. ¿Qué valores puede ser B? Puede ser negado o afirmado. Entonces, estos dos me genera una combinación de 4 posibles valores que te puede tener. ¿Hasta aquí se me está entendiendo o estoy siendo muy rápido? Quiero que me digan eso si estoy siendo muy rápido para ponerme un poco más lento, para pausar. Entonces, cuando hablamos de suma, vamos a hacer lo siguiente. Mi valor A, mi valor B, puede ser 0 más 0. ¿Cuánto es? ¿Cuánto es 0 más 0? 0. Entonces mi valor resultante va a ser 0. ¿Cuánto va a ser 0 Cero. más 1? 1. Aquí va a ser 1. ¿Cuánto va a ser 1 más 0? 1. ¿Cuánto va a ser 1 más 1? 2. 1. ¿Cuánto va a ser 1 más 1? 2. 2. ¿Qué hemos dicho en binario? ¿Cuántos valores existen? 1. Entonces, ¿cuánto va a ser 1 más 1? 2. ¿Cuánto es 1 más 1 en binario? 1. 1. 1 más 1, 1. Estamos hablando en binario, no estamos hablando en aritmética decimal. Ah, Ya. Pónganse claro eso. Olvídense de aritmética decimal para esta clase. Estamos hablando solo de dos valores. O va a ser 0 o va a ser 1. O ustedes se aplazan ya. ustedes se aplazan o aprueban la materia. No, pues, tú nos aplazas. Ya no se aplazan. O se aplazan o aprueban la materia. Así va de sencillo. Aprobamos. Entonces, esto sería para una suma. Un valor A con todos sus posibles valores y un valor B con todos sus posibles valores. ¿Qué me va a dar como resultado? 0, 1. Cuando alguno de los dos sea 1,
me va a dar como resultado 1. Cuando alguno de los dos sea 1, me va a dar como posible resultado 1. Aquí entonces está lo que me indica la teoría. La función toma un valor lógico 1 cuando A o B valen 1. Esto también se conoce como la función OR. Entonces, cuando A o B toman, alguno de ellos toma 1, entonces mi resultado va a ser 1. Si este es 1, aquí te voy a tener 1. Si este es 1, aquí voy a tener 1. Si los dos son 1, mi resultado va a ser 1. Si ambos son 0, mi resultado 0. Hablemos de la multiplicación ahora. Multiplicación o la función I. Tengo los valores A, B, mis posibles valores 0, 1, 0, 1. ¿Qué valores puede tener A? 0, 0, 1, 1. Entonces, mi resultado. ¿Cuánto va a ser 0 por 0? ¿Cuánto es? ¿Cuánto es 0 por 0? 0. 0. 0. ¿Cuánto es 0 por 1? 0. 1. 0 por 1, 0. ¿Cuánto es 0 por 0? ¿Cuánto es 0 por 1? 1. ¿Por qué 1? Es 0, dice. Todo número multiplicado por 0, Es 0. 0. 0. ¿Cuánto es, 0, 0. ¿Cuánto es 1 por 0? 1. 1. ¿Cuánto 0. es 1 por 0? 0. 0. 0. ¿Cuánto es 1 por 1? 1. 1. 1. Entonces, veamos qué me dice mi teoría. La función intersección o multiplicación lógica. S es igual a A por B. La función toma el valor lógico 1 cuando A y B valen 1. También se conoce como la función AND en inglés. O I. Otra forma de representarlo con la tabla de verdad. Entonces, cuando ambos sean 1, recién va a ser mi resultado 1. Función complementaria. Me dice la función negación lógica o complementario. Para esta función, el valor 1, para esta función, el valor lógico 1 vale a 0. Toma el valor de 0. Y cuando el valor vale 0, también toma el 1. Se maneja de esta manera. A. El resultado va a ser S igual a A negado. A negado. Para hacer negación se pone una rayita encima de mi variable. En este caso no puedo colocar una rayita. Entonces me dice, ¿qué valores puede tomar A? Puede tomar los valores de 0 y 1. Entonces, cuando A es 0, ¿qué va a ser el negado? ¿Qué va a ser el negado? Hablen. Si mi A es 0, el valor negado, ¿qué va a ser? 0 con la rayita. No existe 0 con rayita. Solamente rayita ahí cuando es Uno. una variable. Si es 0, No. va a ser 1. Estamos diciendo Sí. el inverso. Estamos hablando de la función negación. Estoy negándolo. Si es 0, negándolo va a ser 1. Si es 1, ¿qué va a ser el otro? 0. Si es 1 va a ser 0. 0. Listo. Las tres operaciones. Negación o complementario. 0.
Entonces, estas tres funciones son las que vamos a manejar todo lo que es este semestre. Nada más, no vas a hacer potencias, ni divisiones, ni restas. No vas a hacer nada de eso. Solamente suma, multiplicación, negación. Creo que es fácil, ¿no ve para ustedes? Si sumo dos valores cero, mi valor va a ser cero. Si sumo un valor 1 más 0, ¿cuánto va a ser? 1. 1. Si multiplico 0 por 1, Cero. 0. 0. Listo. Entonces, en estas operaciones matemáticas se han llevado adelante en lo que son las compuertas lógicas. Aquí tenemos símbolos que representan las funciones lógicas. Tengo esta compuerta que es como un mayor que igual a 1. Me simboliza la entrada A, la entrada B y el resultado que es A más B. Tenemos la multiplicación que es con una I, la entrada A más B igual igual S es igual a A por B. Y el complementación o inverso, A, y la salida va a ser A negado, la inversa a esta. Y aquí este cuadrito tiene un puntito acá. Estos son operadores Más lógicos. B. Estos son operadores lógicos. Estos son símbolos antiguos. Bueno, estos símbolos lo van a saber en Logo. Cuando manejemos Logo, vamos a ver que se usan todavía. Entonces, actualmente se utiliza el siguiente símbolo para hacer una suma. ¿Notan esta forma? Vamos a ver lo siguiente. Crocodiclip es un simulador que nos permite tener este tipo de símbolos. Miren esta parte donde dice Logic Gate. Logic Gate es con puertas lógicas. Ingresamos y aquí tengo un operador de suma. Y acá tengo el operador de multiplicación. Como me está indicando mi texto. Tengo entonces, aquí tengo el operador de suma. Aquí tengo el operador de suma y aquí tengo el operador de multiplicación. Y también tengo aquí abajo, siguiente operador que me faltaría sería el operador de negación, que es este de acá. Es como un triángulo, una flechita con una bolita. La bolita me indica que es negado. Entonces busco aquí. Aquí está. Me dice inversor o negador. Me dice, este es suma, multiplicación y negador. Este es como, ¿cómo le pueden poner este? Como una balita. Más o menos. Este como un sombrerito y este como una flechita con una bolita que me está indicando que está negado. Entonces, si tienen Cocodriclip, pueden hacer este trabajo. También ahorita les voy a pasar una aplicación para celular que también maneja el tipo de compuertas lógicas, pero ahorita vamos a entrar en ese detalle. Entonces sabemos que las operaciones en álgebra de Boole son tres. Suma, multiplicación y negación o inversión o complementario. Vamos a manejar. Entonces la suma, OR, la multiplicación, AND y el inversor, el complementario, inversor. Compuertas lógicas. ¿Se acuerdan de automatismos eléctricos, no ve? Poníamos pulsadores en paralelo, contactos auxiliares en serie, en paralelo, para hacer activar ciertos tipos de artefactos. Cierto tipo de acuerdo a nuestro requerimiento. Les daba un problema y ustedes iban diseñando el circuito de acuerdo al requerimiento. Iban probando, iban simulando si funcionaba o no funcionaba. Entonces las compuertas lógicas resumen todo ese diseño que hacen en este es el circuito lógico de una suma. Si cierro A, ¿qué va a pasar?
¿Qué va a pasar si cierro A? Necesito ideas, hablen, jóvenes, señoritas. ¿Qué va a pasar si cierro A? Va a funcionar. Va a funcionar el foco, ¿no ve? Si cierro B, ¿qué va a pasar? También va a funcionar. Si apago los dos, Y va a apagar. se va a apagar. A ver, simulemos, ¿no ve? Tal vez no me creen. O tal vez no le creen a Maribel. Vamos a poner este, que es mi interruptor, A. A este otro, que es mi interruptor, B. Y a este de acá, que es mi salida. ¿No ve? Es mi salida. Les he dicho que hay entradas, salidas en automatismo. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Esta va a ser mi salida. S es igual a la suma de A más B. Veamos, entonces, si enciendo mi A, es decir, ¿dónde está mi hoja de cálculo? Esto vamos a poner acá, listo. Me dice, ¿no ve? Mi suma. Ahorita están en cero, ¿no ve? Están apagados. Como hemos dicho, cuando cero, apagado, ¿no ve? Cero, apagado. ¿Qué ocurre con mi foco? Que es S. Este de acá es S. ¿Qué ocurre? Está apagado. ¿Qué ocurre cuando B es 1? Entonces aquí voy a apagar B. Perdón, voy a encender B. Estoy encendiendo B. ¿Qué ocurre con mi salida? Me dice que va a ser 1. ¿Qué está pasando con mi foco? Se ha vuelto 1 o se ha encendido. Ahora, ¿qué va a ocurrir si A lo enciendo y B apagado? Voy a encender A y ¿qué pasó con mi salida? S. Se ha encendido, como mi tabla, ¿verdad? Está siguiendo la lógica de mi tabla. ¿Qué va a pasar cuando cierre el A y el B? Voy a encender A y voy a encender B. ¿Qué pasa con mi salida? Continúa encendida. Encendida. Entonces, este circuito, ¿no ve? Este circuito que conocemos nosotros, que sabemos cómo hacer, está resumido en esta tablita. Esta tablita maneja la lógica de este circuito, de tener dos interruptores. Tengo dos interruptores en paralelo. Vamos con la siguiente. Esta me dice que es S es igual a la multiplicación de A por B. Entonces simulemos el circuito de la multiplicación de A por B. Voy a arrastrar, voy a llevar este acá. Me dice que es en serie, ¿no ve? Listo. Está A y B. Veamos mi tabla de verdad. La multiplicación, cuando A está apagado, cuando B está apagado, ¿cómo tiene que estar mi salida? Apagada. Cero. Ajá. A está apagado, Sí. B está apagado, ¿cómo está mi salida? Apagado. Apagado. Pasemos al siguiente estado. A va a estar en cero, está apagado. B va a estar encendido, B enciendo. ¿Qué ocurre en mi salida? ¿Qué ocurre en mi salida? Apagado. Siguiente estado. Apagado. Siguiente estado. A está encendido. Entonces A lo voy a encender. B está apagado. B está apagado. ¿Cómo va a ser mi salida? Apagado. Siguiente estado. Oh, Siguiente estado. A va a estar encendido, B va a estar encendido. Voy a encender A, voy a encender B. ¿Cómo va a estar mi salida? Encendido. Prendido. Encendido. Entonces, este circuito, un circuito en serie es una multiplicación. Un circuito en paralelo, una suma. ¿No ve? Ahora, ¿ya estamos entendiendo mejor la idea o todavía no? Sí. Si estamos hablando de una suma, es dos contactos o dos interruptores o dos pulsadores que están en paralelo.
Si estamos hablando de una multiplicación, son dos interruptores o dos pulsadores o dos contactos que están en serie. Entonces, aquí pongamos, cuando es suma va a ser paralelo. Cuando es multiplicación es serie. ¿No ve? Los dos que manejamos, circuitos paralelos, circuitos series. Ya después vamos a ver para qué nos va a servir esta idea, pero ya tienen ya la idea. Cuando hago sumas son dos en paralelo, cuando es en serie, cuando es en multiplicación son dos en serie o más en serie. Listo. El negado. El negado me dice que es solamente una entrada, ¿no ve? Entonces voy a borrar este de acá. Y voy a ponerlo ahí. Y me dice que es un normalmente cerrado. Aquí lástimamente no tengo normalmente cerrado, acá tengo. Este pulsadorcito. Cuando está en cero, o sea, cuando no estoy pulsando, ¿no ve? Cuando no estoy pulsando, ¿qué pasa con mi foco? Aprendí. Está encendido. Cuando pulso, ¿no ve? Mi pulso es 1. ¿Qué va a pasar con mi foquito? Se ha apagado. Es el negado. Cuando pulso, apagado. Cuando no pulso, encendido. Como me indica mi negación o complementario. Entonces es lo inverso. Sigamos. Entonces, en la electrónica digital vamos a manejar las siguientes compuertas. Vamos a manejar la compuerta lógica OR. La suma es OR. Entonces anotaremos acá. Notas. Voy a anotar aquí. Compuertas lógicas. Voy a manejar la compuerta lógica OR, la compuerta lógica AND y la compuerta lógica inversor. Inversor. ¿Qué significa OR? Significa O en español. O también, si quieren, es una suma. ¿Qué es la compuerta lógica AND? ¿No ve? Cuando ustedes ven una película en inglés dice, ¿no ve? And, productor tal cosa, and tal cosa, ¿no ve? Entonces significa y es una multiplicación. Y este es, el inversor es una negación. ¿Hasta aquí entendido? ¿Hasta aquí entendido? ¿O estoy siendo muy complicado con mis terminologías? Entonces, ¿alguna vez han preguntado un integrado qué tiene adentro? ¿Conocen un circuito integrado? Bueno, todavía no conocen un circuito integrado. Siempre se has preguntado, pero nunca. Sí, pues la macana. Tienen estas cositas que tienen varias patitas. Adentro. ¿Qué tienen aquí adentro? ¿Qué tienen aquí adentro? ¿De qué están compuestas? ¿Qué están hechas? ¿Por qué tantas patitas? ¿Por qué tantas de estas cosas? Lo que tienen son compuertas lógicas. Aquí me está diciendo, por ejemplo, el circuito integrado TTL 7432. El circuito integrado TTL 7432 tiene 1, 2, 3, 4 compuertas lógicas del tipo OR. Aquí está la compuerta lógica OR. Un circuito integrado tipo 7432 tiene 4 compuertas lógicas de tipo OR. Para ponerles de ejemplo. Los circuitos integrados generalmente vienen de 14 pines, algunos de 18 pines. Aquí mira, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Este tiene 14 pines, donde el 1, el 2, el 1 y el 2 son circuitos, es una compuerta lógica. Este puede ser mi A, este puede ser mi B
y este puede ser mi S, que es la suma de A más B. Así se manejan las patitas. A, B y la suma de ambos. Este puede ser mi D, mi C, mi D, y este puede ser la suma de C y D. Y así sucesivamente. Los circuitos integrados manejan 5 voltios, no manejan más voltios. Si les ponen más voltaje a estos circuitos integrados, los vas a quemar. Donde generalmente la patita 7 va a negativo o tierra y la patita 14 a positivo. Ya vamos a ver cómo diseñar estos circuitos. Vamos conociéndole de poco a poco. Entonces, un circuito integrado puede tener varias patitas y está compuesto interiormente de una lógica de compuertas lógicas. Estas compuertas lógicas resumen estos circuitos que tenemos acá. Estos circuitos de lógica cableada que hemos hecho se resumen en esta pequeña compuertita. Esta es una suma. Este que estoy haciendo acá se resume, este que estoy haciendo acá se resume en esta pequeña compuerta miniatura. Estos circuitos integrados, ¿alguna vez han visto en algún dispositivo electrónico? Son pequeños. Es más fácil que hacer todo esto cableado, hacer esto. Solamente una pequeña compuertita. Reduce, si se dan cuenta, el tamaño a lo más mínimo, o a lo mínimo posible. Hablemos de las tablas de verdad ahora. ¿Qué es una tabla de verdad? ¿Aquí alguna pregunta hasta aquí? ¿Qué es una tabla de verdad? Una tabla de verdad son todos los posibles valores que puede tener mis datos. Por ejemplo, aquí hemos hecho una tabla de verdad para la suma. En este caso, para solamente dos datos. Cuando tengo dos interruptores en paralelo. Pero, ¿qué pasaría si tuviera 3 interruptores en paralelo? ¿Cómo sería mi tabla de verdad? En este caso, si tuviera A, B, C, ¿cómo construiría mi tabla de verdad? Mi suma o mi S va a ser igual a A más B más C. ¿Cómo puedo construir mi tabla de verdad? Para el primero, empezamos por este costado, por el último valor, por este valor. Mi tabla de verdad va a valer 0, 1, 0, 1 y así intercaladamente. 0, 1, 0, 1. Para el siguiente, voy a agarrar este de acá y lo voy a duplicar. Si aquí era 1, a este lado voy a hacer 2 veces. 0, 0. Se los voy a marcar con colores para que mejor vayamos entendiendo. De aquí estoy duplicando este valor. El siguiente es 1. Aquí tengo que replicar. Tengo que replicar con 2 veces 1. Listo. Siguiente, sigo. Para el A, tengo que seguir replicando. Si aquí he hecho 2, aquí ¿cuántas veces voy a hacer? Aquí he hecho 2 para B. ¿Cuántas veces tengo que hacer para A? Si estoy diciendo que tengo que duplicar. 4. Entonces aquí voy a marcar 1. 1, 2, 3, 4. Entonces voy a marcarlo, esos 4. Con el valor de, no es el mismo color. No en 4 colores, ya ni modo. Voy a replicar 1, 2, 3, 4. El siguiente valor, si aquí estoy haciendo 2, ¿cuántos tengo que replicar? ¿Cuántos tengo que replicar acá? 3, No, si son 2, ¿cuántas tengo que replicar aquí abajo? 4. 4. 4. Entonces voy a seleccionar 4. 1, 2, 3, 4. Listo. Entonces aquí, si este era 2 veces 0, aquí continúa con 2 veces 0. 2 veces 1, 2 veces 1. Listo. Entonces, ¿cuánto va a ser la suma de 0 más 0 más 0? 0.
0. ¿Cuánto va a ser la suma de 0 más 1? 1. ¿Cuánto va a ser la suma de 0 más 1 más 0? 1. 0.1. No hay puntos. Hice una pregunta. Dime. ¿Siempre se tiene que iniciar por 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1? ¿O Sí. Este es el valor que va cambiando. Ahorita les voy a decir por qué. Esto acaba de... y en multiplicación igual se inicia por 0, 1, 0, 1. Sí, ahorita estamos creando la tabla de verdad. Ahorita vamos a ver por qué. Entonces, 0 más 1 más 1. ¿Cuánto va a ser? 2. No hay 2. 1. No. Olvídense del 2. ¿Alguna vez han visto Futurama? Sí. ¿Se acuerdan El código del tiempo, el 001010101, no. ¿Se acuerdan de la pesadilla de Bender? Que cuando ve un 2. No. Sí. Así me Porque están... la máquina solo recibe 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0. Ajá, así me están ahorita poniendo a mí. Me están asustando con un 2. 1 más 0 más 0. 1. 1. Listo. Aquí va a seguir siendo 1. Aquí va a seguir siendo 1. 1. Si es 1 más 1 más 1, ¿cuánto es? El que me dice 3 lo aplazo. 1. 1. 8. Listo. Entonces tengo mi resultado. ¿Se ha notado? Cuando tenía dos valores, cuando tenía solamente dos valores, necesitaba 4, tenía 4 resultados. Cuando tengo 3 valores, ¿cuántos resultados tengo? 9. 8. Cuando tengo un solo valor, ¿no ve? Como en este caso, tengo un solo valor, ¿no ve? Solo el A. ¿Cuántos resultados tengo? Tengo 2. Cuando tengo 2 valores, 4. Cuando tengo 3 valores, 8. Si tuviera 4 valores, ¿cuántos valores tendría? ¿Cuántos resultados tendría? 16. 16, correcto. Ahora, ¿cómo viene esto? El 0 decimal, ¿cómo sería en binario? Aquí arribita le voy a poner valores decimales. Punto decimal. ¿Cómo sería? Cuando tengo el 0 en binario, ¿qué va a ser? Todo esto de acá es binario. Este lado vamos a poner valores binarios. Cuando el 0 decimal, ¿a cuánto vale el binario? ¿Han hecho su tarea, no ve? No, recién voy a presentar, Liz. Cuando es binario, cuando es el 0 decimal, es 0. Cuando es 1, cuando es 1, es 1. Cuando es 2, ¿cómo es igual? 1. No, 0, 1. Estamos convirtiendo de decimal a binario, mira. Cuando es 2 es 1, 0, ¿no ve? O para los que no han estado, si quiero convertir un número binario, tengo que dividirlo sobre 2. ¿Cuánto va a ser? A 1. ¿Cuánto va a ser mi residuo de este lado? 0. Mi valor va a ser entonces 0. 1, 1, 0. 1, 0. ¿No ve? El 2. Aquí está representado. El 3, ¿cómo sería? Voy a hacer aquí 3. 2 por 1. 1, 1. Aquí el residuo, ¿cuánto va a ser? 1. 1. Entonces el 3 vale en binario 1, 1. 1. Aquí está, ¿no ve? 1, 1. Los valores de ceros a la izquierda no cuentan. Sí. 1. Sí. Si va a ser 4, ¿cómo va a ser 4? 1, 0, 0. Vamos a probar. 0. Más allá vamos a hacer. ¿Cuándo va a ser 5? ¿Cuándo va a ser 6? ¿Y cuándo va a ser 7? Entonces estamos usando todos los posibles valores decimales que puede ser esta operación. Cuando va a ser en decimal 0, mi resultado va a ser
0. Cuando va a ser 1, 2, 3, 4 hasta el 7, mi resultado va a ser 1. Estoy haciendo en decimal, estoy haciendo la operación decimal, la operación binaria. Este es el valor decimal y este es mi valor binario. Para los que no han venido, para los que no han entrado a la anterior clase, si quiero hacer el 6, por ejemplo, ¿cómo voy a hacer? 6 dividido entre 2. ¿Cuánto va a ser? 3. 0. 3. ¿Cuánto va a ser mi residuo? 0. 0. Sigo dividiendo. 3 mayor que 2. Sigo dividiendo. ¿Cuánto va a ser? 2 por 1, 2. 1. ¿Cuánto va a ser mi residuo? 1. Al 1. 0. 1, ¿no ve? No, 1, 0. Entonces queda hasta ahí mi resultado. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que tomar el último valor y volver hasta arriba. De este parto y vuelvo hasta arriba. Entonces mi resultado va a ser 1, 1, 0. 1, 1, 0. Se refleja acá 1, 1, 0. ¿No ve? 0. Entonces, en la tabla de verdad estoy reflejando todos los valores binarios, todos los valores decimales que puede ser mi resultado. De esto parte la tabla de verdad. Vamos a hacer una más. Esta vamos a hacer. Esa es la tabla de verdad. Ajá, esa es mi tabla de verdad. Si quiero generar para 4 Ya. operadores, entonces tengo que poner, voy a tener 16 resultados. Entonces, esta parte de la tabla de verdad, entendido, cómo se genera. Sí, Es, más co- o es- menos. es como que estoy poniendo matemáticamente todos los posibles resultados que puede ser. O sea, todo lo que puede pasar digitalmente. No estoy suponiendo nada. Estoy sacando el resultado de cada posible situación que me puede ocurrir. Por ejemplo, esto si pongo en paralelo. Hemos dicho que esto es en paralelo 3, ¿no ve? Voy a tener a mi interruptor A, mi interruptor B y mi interruptor C. Estoy poniendo todos los posibles casos que puede ocurrir. O sea, no estoy suponiendo nada, estoy analizando cada uno de los casos que puede ocurrir. Por ejemplo, si cierro el interruptor B, ¿qué va a ocurrir? Va a ser 1. Entonces busco mi tabla de verdad. Si he cerrado el interruptor B, va a ser 1. Si he cerrado el interruptor B y el interruptor C, ¿qué puede ocurrir? Mi resultado va a seguir siendo 1. Entonces, interruptor B, interruptor C igual a 1. ¿Qué pasa si cierro el interruptor A y el interruptor C? El interruptor A y el interruptor C es el 1. ¿Se entiende, no ve? Estoy poniendo en este caso, en esta tablita, estoy poniendo todos mis posibles casos que puede ocurrir con mis interruptores. Si apago esto, se enciende este, si apago esto, si apago esto, así. Estoy poniendo en detalle cada uno de los posibles casos que puede ocurrir. Obviamente que es como si fuera contando cuántos casos puede ocurrir. Puede ocurrir 8 casos. Entonces, en aquí puede ocurrir 8 casos, 8 posibles combinaciones que yo puedo hacer para apagar y encender este LED, este foco, perdón. ¿Se entiende ahora cómo es una tabla de verdad, cómo diseño una tabla de verdad y por qué diseño una tabla de verdad? ¿Más claro? Jóvenes, los escucho, señoritas. Están muy callados. Están muy callados. Hablen. Entonces la tabla de verdad se puede representar por circuitos, ¿no, Inge? Claro. Ajá. Eso es lo que está haciendo digitales. Entonces, Digitales te resume lo que son circuitos de lógica cableada. Esto se llama lógica cableada a compuertas lógicas. O sea, te reduce todo este chiperío de cables que hubiéramos armado en tablero, ¿no ve? A estito. sí. A una cosita de menos de 1 milímetro. Para hacer este circuito, ¿cuánto cable hubieras usado? Por lo menos 1 metro de cable. Encima de interruptores y un foco. ¿Qué te resume digital? A que sea simplemente una pequeña décima parte de un integrado. O una octava parte de un integrado, mejor dicho. A eso te resume lo que es digitales. O sea, digitales ha llegado al mundo para volver todo más pequeño, para que podamos desarrollar una lógica más avanzada.
Desde ahí parte la lógica digitales. Hasta aquí entonces claro cómo está la idea de hacer tablas de verdad. ¿Qué hora es? Ahí estamos. ¿Seguimos? ¿O quieren descansar? ¿Seguimos? ¿No seguimos? Seguimos, Liz. Seguiremos, dice. Mañana, Tengo Liz. tesoro. Listo, entonces hemos visto que las compuertas lógicas van siendo 2. Ahora, se van agregando más compuertas lógicas para simplificar los ejercicios o los resultados. Hemos visto que hay la suma, la multiplicación. A esto se suma. La suma tiene su suma inversa. Tiene su complemento, su suma inversa. Y la multiplicación tiene su multiplicación inversa también. O sea, ¿cómo se conocen estas? ¿Cómo se conoce la suma y la multiplicación? La suma hemos dicho que se conoce con el nombre de OR, ¿no ve? O en español. Y su inverso sería la NOT, se lo conoce como NOT OR, o sea, no suma, más o menos. NOT suma. Se quita estas dos letritas y vamos a conocer como NORT. Vamos a conocer la suma ORT y la suma inversa NORT. Y la multiplicación, hemos dicho que se conoce con la palabra AND o I en español. Su inverso va a ser, la NOT AND. Vamos a tener la multiplicación que va a ser la AND y la multiplicación inversa que va a ser la NAND. Tenemos la ORT, la NORT, la AND y la NAND. Ahora ya tenemos cuatro compuertas que vamos a manejar, o mejor dicho, 5 con el inversor más. Tengo un ORT, un NORT, un AND y un NAND. ¿Cómo funcionan ahora estas? Vamos a hablar de estas compuertas. La función NORT, aquí me dice, la función NORT matemáticamente se simboliza así. Hemos dicho que la suma es igual a la A más B. Ahora la suma inversa, la NORT, va a ser igual a A más B con una rayita encima que me indica que es negación. O sea, aquí arriba tengo que pintar, no puedo pintar aquí. Tengo que decir esto, es negado. Mi suma inversa o suma negada. Siguiente caso, el AND. Hemos dicho que el AND es A puntito o multiplicación A por B. ¿Cómo va a ser su negado? Va a ser igual a A por B y voy a ponerle una rayita encima. Entonces, esto me indica que este es afirmado y esta es una suma inversa. Sumas inversas. ¿Cómo funcionan las tablas de verdad ahora de las NORT y de las AND? Tengo que hacer lo inverso ahora. Vamos, ¿dónde está mi Excel? Esto es entendido, ¿verdad? Voy a borrar. Listo, entonces hemos dicho que una suma es igual a A más B. Ahora vamos a hacer A, B y mi resultado que sería la suma inversa. Vamos a hacer una suma inversa. Como he dicho que voy a hacer la tabla de verdad, 0, 1 para los primeros valores. El 0 tengo que duplicar, el 1 voy a duplicar. Aquí continúo con el 0, continúo con el 1. Mi resultado, 0 más 0, 0. 0. Inverso,
1. 1. 1 más 0 más 1. 1. Inverso 0. Inverso. 0. Cero. 1 más 0. Cero. Más inverso. 0. Uno. 1. Perdón, 0. Perdón, sí, tiene razón Maribel. 1 más 1. 0. Ya, si es inverso ya es 0. Pero ya, se entiende entonces esta partecita. Sí, dice. Si es, Sí, dice. si es mi inverso, es lo contrario a esta. Entonces, ¿te das cuenta? Mi tabla de verdad es a la inversa de este resultado. Si aquí era 0, aquí va a ser 1. Si aquí va a ser 1, aquí va a ser 0. Cero. Entonces, para la multiplicación inversa. Para la multiplicación inversa, igual voy a generar mi tabla A, mi tabla B y mi S. Misma lógica. 0, 1. El 0 lo voy a duplicar en la siguiente tabla y el 1 ahora lo voy a duplicar en la siguiente. 0, 1. 0 por 0. 0. Cero. Inverso. 1. Uno. 0 por 1. Cero. Inverso. 1. Uno. 1. 1 por 0. Cero. Inverso. 1. Uno. 1 por 1. 1. Uno. Inverso. Cero. 0. Listo. ¿Se dan cuenta? Ahora mis tablas de verdad son a la inversa. Ya no son solamente sumas y multiplicaciones. Ahora son sumas inversas, multiplicaciones inversas. Entonces, las cuatro tablas que se manejan, las cuatro compuertas lógicas que se maneja en electrónica digital son las compuertas AND, la compuerta OR, la compuerta AND, la compuerta NOR, la compuerta NAND y el inversor. Hasta aquí, claro, ¿no? ¿Verdad? Creo que ya se han cansado. Sí, es muy, muy complicado avanzar de manera virtual. Hasta aquí entendido. Entonces voy a ver mi cocodril clip. Cocodril clip. Aquí tengo la suma. Y aquí, este de aquí, este su simbolito es suma, ¿no ve? Como si fuera la suma. Pero tiene una particularidad. Tiene un puntito. Puntito. Este puntito es un negado. Este puntito me simboliza que es negado. Si me dibujan un NAND y no tiene el puntito, entonces yo lo voy a tomar como un NAND, como un NAND. El AND era este de acá. ¿No ve? El NAND va a ser el mismo símbolo, pero con un puntito negado. Entonces, estas son la simbología de los 4 tipos de compuertas que se ve en electrónica digital o la base. Esta es la compuerta OR, la compuerta NOR, No. NOR o not OR, también se le dice. No. Esta es la compuerta AND, y este de aquí es la compuerta No. NAND, o not AND, NAND. ¿Entienden? OR, NOR, AND, NAND. Y finalmente tenemos la compuerta inversor. El inversor es una flechita con una atrás. Entonces aquí le voy a poner inversor. O negador también. Inversor o negador también se lo conoce. Me niega lo que yo le digo. Como ustedes. Ustedes niegan todo lo que yo les digo, ¿no ve? Ustedes son un inversor. Entonces, hagamos lo siguiente. Esto se puede demostrar de lo siguiente. Aquí voy a tener esto acá. Y esta salida, un poquito. Este es mi valor. Aquí voy a agregar texto.
Aquí vamos a poner que esta es mi entrada A. Y esta es mi entrada B. ¿Qué dice mi tabla de verdad? Cuando ambos son 0, ahorita no están, ninguna está activada, están apagadas. Cuando mi suma, cuando ambas es 0, es 0. 0, mi salida está apagada. Cuando voy a activar cualquiera, ¿no ve? Aquí me dice cualquiera, ¿no ve? Voy a activar cualquiera. Mi salida se acaba de encender. ¿No ve? Si enciendo las dos, Sí. continúa encendida. Si solo ve, encendida. Entonces está todos los posibles casos. ¿Qué tal si esta la cambio? No voy a usar la ORT, voy a usar la NORT. ¿Qué tendría que ocurrir? ¿Qué me dice la NORT? En su tabla de verdad me dice, ambas están en 0, mi luz está encendida, ¿sí o no? Sí. Entonces, Sí. ambas están apagadas, mi luz está encendida. Si enciendo A, si enciendo B, mi luz se apaga. Si enciendo A, mi luz se apaga. Si enciendo las dos, apagada. Entonces, cumple la tabla de verdad, ¿no ve? El NORT cumple la tabla de verdad. Cuando A, B están encendidas, cuando están apagadas, es 1. Cuando alguna de ellas dos se activa, se apaga. Cuando las dos están activas, se apaga. Fácil. Siguiente. Últimos dos más. Con esto nos vamos. AND. Cuando me dice, cuando están las dos apagadas, ¿qué pasa con mi foco? Aquí dice, las dos están apagadas, mi foco apagado. ¿Cuándo se va a activar? Solamente cuando las dos estén presionadas. Voy a presionar esta, no activa. Voy a presionar B, no activa. Las dos voy a presionar, se ha activado. ¿Listo? Entonces vemos que la AND cumple la tabla de verdad. Nos dice que la tabla de verdad es correcto. Probemos la compuerta NAND, que es la inversión. Voy a colocar la NAND. ¿Qué me dice la NAND? O la multiplicación inversa. Su tabla de verdad me dice que si 0 y 0 va a ser 1. Voy a apagar esto, activado. Si cualquiera de las dos es 1, mi foco va a continuar encendido. Probemos entonces. Si presiono B, sigue encendido. Si pulso A, sigue encendido. Si pulso ambas, se va a apagar. Pulso ambas, se ha apagado. Entonces, cumple mi tabla de verdad. O sea, todo el circuito que hemos hecho, ¿no ve aquí? Todo este circuito se reduce a estito, a esa pequeña cosa. ¿Se entiende, no ve? Si esto hubiéramos armado en tablero, hubiéramos gastado tiempo, hubiéramos gastado elementos, nos hubiera costado más. Nos hubiera costado, digamos, por interruptor nos hubiera costado 7 bolivianos. Si son 2 interruptores, nos hubiera costado 14 bolivianos, más el foco, que nos cuesta el socket, unos 3.50, más el foco, 4 bolivianos, digamos. 21 bolivianos armar esto, más el cable, aparte, ¿no ve? ¿Cuánto nos cuesta estito? ¿Cuánto nos cuesta una compuerta lógica? ¿Quieren saber cuánto? ¿Cuánto dice? 4 bolivianos. 4 bolivianos. Esto nos hubiera costado hacer esto mismo, hacer esta lógica acá. Esta lógica nos hubiera salido más o menos unos 30 bolivianos. Aquí nos sale 4 pesitos. Es por eso que la electrónica ha reducido en el mundo. Por eso es posible que ustedes tengan un celular a mano, un celular de costo más o menos accesible. Es por eso que la electrónica ha hecho grandes avances en la tecnología. Hasta aquí entonces la clase de hoy día. ¿Se ha entendido? ¿O tienen dudas? La siguiente clase, vamos a ver, o el siguiente jueves, ¿no? Jueves. Vamos a ver propiedades del álgebra de Boole. Ya vamos a empezar a hacer operaciones. Vamos a hacer sumas, restas, sumas, multiplicaciones de varios elementos.
van a ver que es bonito. Entonces, su tarea para el siguiente jueves, que lean este texto y que me aprendan esas propiedades. Propiedad conmutativa, propiedad asociativa, propiedad distributiva, elementos neutros, absorbentes, complementarios, impotentes, simplificativa, teorema de Morgan. Estos 9 postulados necesito que me aprendan de memoria para el siguiente jueves. Si dominamos esto, ya vamos a poder hacer ejercicios. Y va a ser fácil. Es fácil esta partecita. Es fácil y divertida. En cuanto a la aplicación, para celulares, ¿este Cocodrip tienen ustedes en sus computadoras? ¿Tienen el Cocodrip Clip o no para que les pase? No, no tenemos. Parece un juego nomás. Este está diseñado para niños, pero se maneja, se domina. Les voy a pasar. Para celulares hay esta aplicación que se llama Logic Gates, Electric Simulate and Learning. Esta aplicación es súper práctica para diseñar circuitos. ¿Notan esto? Esto tenemos que poder hacer. Esta es una combinación de varios circuitos lógicos. Esto es lo que tenemos que hacer. Si se pueden descargar esta aplicación, ya van a poder simular circuitos lógicos. Es gratis por si acaso, no van a tener que pagar nada. El nombre, Logic Gates. Si no tienen Cocodrip, esta también pueden usar, también sirve. La idea es la misma. ¿Listo? Entonces nos vemos el siguiente jueves. Y el jueves vamos a designar la tarea para el siguiente lunes. Así que, profe, dime. ¿vas a subir la tarea a YouTube? No, la clase. Sí. Ah, ya.